Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente y darle la más cordial bienvenida a una nueva clase de la asignatura en donde vamos a seguir trabajando con funciones lógicas. Lo que habíamos visto en la clase del martes era que la función sí uno la podía anidar. Anidar una función significa colocarla dentro de otra. Y habíamos elaborado esta fórmula en que nosotros nos permitía identificar eh, si es que un partido terminaba con triunfo para el local, terminaba con triunfo para la visita o terminaba en empate. Eran tres posibilidades. Ahora bien, ¿en qué caso uno tiene que trabajar con la función cienidad? ¿Cómo saben ustedes que van a tener que trabajar con eso o no? La verdad es que es bastante simple. Cuando ustedes se dan cuenta que los posibles resultados, ¿ya?, son más de dos, entonces ahí tienen que anidar. Por ejemplo, para el caso del ejercicio del de analizar el partido de fútbol, nosotros teníamos tres resultados. Eran tres posibles textos que podían estar escritos dentro de la celda, que eran local, empate o visita. Entonces, cuando eso ocurre, quiere decir que van a tener que emplear el sí anidado. Hay una cosa que quiero que ustedes vean con respecto a este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo que son tres posibles resultados? Que puede ser empate, local o visita, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos tres resultados. ¿Ya? ¿Cuántas veces escribimos en esta fórmula la función sí? Dos veces solamente. Dos veces solamente. Observen, tienen tres posibles resultados, se escriben dos veces la función sí. Y observen, ¿con cuántos paréntesis terminó la fórmula? Dos. Con dos. ¿Qué es lo que ocurre acá, muchachos? Si ustedes tienen, por ejemplo, 5 posibles resultados para un ejercicio, entonces van a tener que anidar 4 veces la función sí. Y van a tener que colocar al final 4 paréntesis para cerrarla. Vale decir que el número de veces que haya que poner la función sí dentro de la fórmula va a ser igual a la cantidad de casos totales menos 1. Y la cantidad de paréntesis con la que ustedes cierren la fórmula va a ser igual a la cantidad de casos totales menos 1. Por ejemplo, si como vamos a ver en el próximo ejercicio, si ustedes tienen, por ejemplo, 10 posibles resultados, ¿ya? Por ejemplo, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, hasta tramo 10. Y quieren ver cómo elaborar la función, la fórmula. ¿Cuántas veces tienen que anidar ahí la función sí? 9. 9 veces. Muy bien. ¿Y con cuántos paréntesis la va a cerrar? 9, supongo, o 10. 9. Si yo abro 9 veces la función sí, 9 veces tengo que cerrar el paréntesis. Cuando hablo de cerrar paréntesis me refiero a los paréntesis que van al final. Siempre es la cantidad total menos 1. Y este resultado, en realidad, es un teorema que yo inventé. Ya, al teorema lo bauticé como teorema de la función sí anidad. Entonces el teorema, en términos formales, dice así: si tenemos n posibles resultados, con n mayor o igual que 2. En este caso, en el caso del ejercicio del empate local o visita, teníamos n igual a 3, porque son 3 posibles resultados. Entonces, la cantidad de sí anidados que hay que considerar es igual a n menos 1.
que era lo que habíamos conversado, o sea, total de casos menos 1. Entonces, si le llamamos EL a las expresiones lógicas que se van a evaluar, como por ejemplo que los goles de local sean mayores que los goles de visita, que goles de local sean iguales o que sean menores, y por R al resultado que se desprende de ella, en caso que sea verdadera, entonces podemos tener este esquema. Podemos tener, cuando dice EL sub 1, se refiere a la primera expresión lógica. Entonces, la primera expresión lógica te va a dar un resultado 1. La segunda expresión lógica va a corresponder a un segundo resultado. Cuando hablamos de resultados nos referimos a un texto, a un número, a una fecha, a lo que sea. Cuando llegamos a la expresión, cuando nosotros llegamos a la penúltima expresión, que es la n-1, tiene un resultado n-1. Y la última expresión, que sería la n, le corresponde el resultado n. La fórmula para poder trabajar con esto, en que cada expresión tiene un resultado asociado, es esta. Esta parte del teorema nos dice cómo se construye la función. Como ustedes ven, ponemos igual si, ponemos la primera expresión lógica con el resultado que le corresponde. Después, si, expresión lógica 2, resultado 2. Y así hasta que ustedes llegan al penúltimo caso. Llegan al penúltimo caso. Y en la condición falsa del último sí que están colocando acá, tienen que anotar el resultado que le corresponda al caso final. Y después tienen que cerrar paréntesis. ¿Cuántos paréntesis van a cerrar? n-1, en donde n es la cantidad total de resultados que tiene este ejercicio. Entonces, para verlo mejor, supongamos que la primera expresión lógica fuera que los goles de local fueran mayores que los goles de visita. Entonces, primer resultado, lo que habría que escribir en la celda es local, ¿cierto? Después, analizar el resultado de empate que se tiene que dar. Que los goles de local sean iguales a los goles de visita. Y el tercer resultado es que gane la visita. Y eso ocurre cuando los goles del local son menores que los goles de visita. Entonces, ¿cómo se aplica este esquema? Para que no se vea como una cosa tan abstracta que uno diga, oye, en realidad no entendí nada. Lo vamos a ejemplificar con el ejercicio que desarrollamos el martes. Goles de local mayores que goles de visita. Fíjense que todo eso constituye la primera expresión lógica, que era lo que nos dice esta parte del teorema. Después ponemos punto y coma y R1. ¿Qué es R1? El resultado que se tiene que escribir en la celda en caso que la primera expresión sea verdadera. Vale decir, si el local hace más goles que la visita, se escribe local. Después, ¿qué nos dice el teorema? Pongo un punto y coma y después pongo un sí. Bueno, pongo punto y coma, pongo un sí. Ahora, ¿qué dice? Goles de local igual goles de visita. Eso es la expresión lógica 2 que definí. Y el resultado es empate. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer en la última parte del ejercicio? Cuando dice expresión lógica n-1, se refiere a la penúltima. Como yo estoy considerando para este ejemplo particular que tenemos 3 posibles situaciones, entonces n es igual a 3. Si n es igual a 3, evidentemente n-1 es igual a 2. Por lo tanto, cuando yo esté trabajando con la penúltima expresión, que sería la expresión lógica 2, ¿qué le vamos a decir? El resultado que le corresponda va a ser empate, pero en la condición falsa del penúltimo sí, va a corresponder al resultado que le corresponda en la última expresión lógica que corresponda con el valor de n. Vale decir, el resultado de la tercera. ¿Qué es lo que ganamos con eso? De que no sea necesario tener que colocar 3 veces la función si anidada. Otra cosa que tienen que tener claro, que en Excel
se puede anidar un máximo de 64 sí. ¿Ya? Y no se puede hacer nada más que eso. Solamente 64. Vamos a hacer otro ejemplo, por supuesto, para que esto se pueda entender bien. Hasta el momento, ¿alguna consulta? Vamos. Vayamos entonces al último caso, que son los sí anidados en intervalos. ¿Ya? En intervalos. Dice así. Supongamos que queremos clasificar el sueldo bruto que reciben los trabajadores de una fábrica en un tramo específico. ¿Ya? Acá tenemos una celda, en la celda de los 500.000 pesos dice sueldo bruto. ¿Ya? La que marqué aquí con amarillo. Entonces, en función del sueldo bruto, queremos ver a qué tramo corresponde el sueldo que le corresponde. A qué tramo corresponde el sueldo del trabajador. Los tramos. ¿Ya? El tramo es una función en el sentido algebraico en que recibe como entrada un número real positivo, que es el sueldo bruto, y que te lo transforma en alguno de estos resultados. ¿Cuántos resultados posibles podemos tener para este ejercicio? Bien, tenemos acá 5 posibles resultados, que son tramo A, el B, el C, el D o el E. Por lo tanto, de acuerdo al teorema de la función cianidad, el valor de n, que son los casos posibles, va a ser igual a 5. Por lo tanto, ¿con cuántas funciones sí podemos calcular el tramo sin problemas? ¿4? Hacer con 4, que es el total de datos menos 1. Ah, muy bien. Ya, tenemos acá 4 menos 1. Por lo tanto, cuando vayamos a escribir la función sí, lo que tenemos que hacer es saber de antemano que con 4 veces la función sí voy a conseguir el objetivo. Entonces, mi primera expresión lógica va a apuntar al tramo A. Ese va a ser como mi primer resultado. El segundo resultado va a ser tramo B, el C, el D y el E. Para que se cumpla el tramo A, tiene que ocurrir ¿qué cosa? Que el sueldo bruto sea menor o igual que 400.000. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto con la función I? Y después les voy a enseñar una manera de optimizar esto. Ponemos la función sí, porque estoy tomando una decisión. Yo quiero saber si es que esto va a ser tramo A. ¿Qué tiene que ocurrir para que el tramo sea el A? Si el sueldo bruto es menor o igual a 400.000. Exactamente. Entonces, si el sueldo bruto es menor
o igual a 400.000. ¿Ven? Esa es la prueba lógica. Si es menor o igual a 400.000, punto y coma, ponemos la letra A. Profe, ¿por qué la A entre comillas dobles? Porque es un texto. Y los textos se escriben entre comillas dobles. Ahora, punto y coma. Valor si falso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? A ver quién me puede ayudar. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué pasa, chicos? Los noto como callados. Hacer lo mismo como con el B. Ya. No me gustaría, muchachos, que de ahora en adelante las clases fueran como sesiones de espiritismo. ¿Ah? Que se note como la misma participación que había al inicio de los tiempos. Vamos a ir acá. Si no es tramo A, vemos que me quedan 4 opciones para analizar. O sea, yo no puedo decir que si no es tramo A, el compadre está en el tramo B, porque eso es falso. Podría estar en el B, en el C, en el D o en el E. Entonces, en el valor si falso, volvemos a abrir la función si. La función si siempre se abre en la condición falsa. Ah, y ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que el trabajador esté en el tramo B? Que el sueldo bruto sea menor o igual a 500.000 ¿Y ya? ¿Y qué más? y que esté entre 400.000 y 500.000. Ah, aquí, bien, O sea, que sea Lisandro. mayor a 400 y menor a 500, o igual. Usted lo ha dicho, pero de una manera magistral, maestro. Cuando nosotros tenemos, me imagino que ustedes a lo mejor en cálculo habrán visto ejercicios de este tipo, en que tienen una X atrapada entre signos menores o entre signos mayores. Eso es un intervalo. ¿Cómo se representan estos intervalos en Excel? Lamentablemente, yo no puedo escribir esto. Por ejemplo, 400.000 menor que sueldo bruto. Esto yo no lo puedo hacer en Excel. ¿Se dan cuenta de que escribirlo así es ponerlo igual a como está acá en el enunciado? Sí. En Excel no se puede hacer eso. Lamentablemente hay que descomponer estos intervalos. Cuando te dicen que un número está como atrapado entre dos. Cuando tenemos algo que está entre, la palabra entre siempre implica el uso de la función y. ¿Cómo eso, profe? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que 400.000 es menor que el sueldo bruto y que el sueldo bruto es menor o igual que 500.000. ¿Se fija? En el caso de abajo, que 500.000 es menor que el sueldo bruto y que el sueldo bruto es menor o igual que 750.000. Entonces, lamentablemente, como les digo, escribir una cosa como esa no es posible en Excel. ¿Ya? Lamentablemente, el amigo Excel aquí guatea, pero pesado. No se puede hacer así. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tengamos que analizar, chicos, un intervalo de estas características, nosotros tenemos que descomponerlo a través de la función y. ¿Ya? Entonces ponemos sí. Ponemos ley. Nótese, por favor, los paréntesis que estamos usando. Y decimos 400.000 menor el sueldo bruto.
¿Se dan cuenta? Lo estoy escribiendo literal, tal como dice ahí, sin los puntos y sin el signo peso. Y ahora, ustedes ponen punto y coma, sueldo bruto, lo vuelven a repetir y le ponen menor o igual que 500.000. A renglón seguido, cierran la función y. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Que esta expresión que le estoy marcando acá, todo eso con ese paréntesis incluido, el lenguaje de Excel es equivalente a anotar esto. Esto es lo mismo que esto. No sé si se ve más claro de esa manera. Sí, Aquí, profe, súper bien. qué bueno. Y aquí colocamos un punto y coma para separar, ¿ven? Una condición y después la otra condición. Ya, muchachos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí, como ustedes ven, hay que ser súper ordenado con el tema de los paréntesis. ¿Se acuerdan? A principio de año les decía que es súper fácil que uno se puede equivocar con los paréntesis, que es punto y coma, que no lo puse. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. ¿Y Y por qué se separa el... Ah, no, ya caché. No, nada. no hay problema. Después que le cerramos el paréntesis a la I, aquí apóyense mucho con esto. Prueba lógica, punto y coma. Decimos, valor si verdadero. ¿Qué es lo que ocurre si es que el sueldo bruto es mayor que 400 y menor o igual que 500? Si eso llega a ocurrir, entonces usted le pone que el compadre está en el tramo B. ¿Ya? Y después, punto y coma, y ustedes pueden apreciar que acá dice valor sí falso. Valor sí falso. Ya, pues. Ya que lo estamos haciendo de forma tan ordenada, tenemos tramo A, tenemos tramo B, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a ir por la letra C, ¿cierto? Porque estamos siendo súper ordenados con el alfabeto. Ya, valor sí falso. Tengo que abrir la función sí. La función sí se abre cada vez que yo llego al valor sí falso. Ya. Vamos a analizar ahora si es que el sueldo del trabajador se puede clasificar dentro del tramo C. ¿Eso se podrá hacer o no, chicos? ¿Cómo se haría para clasificar el sueldo del trabajador? A ver, Igual que el anterior, pero con el nuevo valor. con los nuevos valores. O sea, Como ¿qué si funciona? Una I, agregar ¿cierto? el... Eso, sí. Muy bien. Decimos ahora 500.000 menor. Aquí hay que tener cuidado con el menor o menor igual. Menor igual que el sueldo bruto. No se asusten si esto quedó así. De hecho, lo puedo seguir escribiendo acá arriba para que se vea para que se vea mucho más legible. 500.000 menor que el sueldo bruto y que el sueldo bruto sea menor o igual que 750. Sueldo bruto menor o igual que 750.000. Después, aquí el rectángulo que han dando vuelta quizás por dónde. Anoté el segundo valor lógico de la I, cierro el paréntesis y ahora el control, que él lo tiene, la función sí, pongo punto y coma y me dice valor sí verdadero. ¿Qué pasaría si que el sueldo bruto está entre 500 y 750? Ahí tenemos que decir que el trabajador, o sea, que el sueldo del trabajador
se clasifica con la letra C. Entonces ponemos comillas, una C, y cerramos la comilla. Chicos, hasta ahora solamente con lo que hemos hablado de los tramos A, B y C. Y dígame por favor si alguien tiene alguna consulta. Porque no quiero que se enreden con esto. Yo por lo menos no, profe. Sabemos, Emilio, que la fórmula está quedando larga, ¿cierto? Pero se entiende porque son hartas condiciones, hay harto paréntesis, harto punto y coma, harta comilla, menor, menor igual y cosas por el estilo. Pero, en el fondo, esto es repetir y repetir y repetir hasta el hartazgo. Muy bien, siga. Cuando yo estoy viendo la fórmula, apretamos aquí, vemos este recuadro blanco y tengo clarito que estoy en el valor verdadero. Como estoy en el valor verdadero, pongo punto y coma porque ya analicé la posibilidad de que sea el C. O sea, quiere decir que el A, el B y el C son tramos que ya pasaron a la historia, que ya están analizados. Voy a entrar al valor falso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para entrar al valor falso? Función sí. Exactamente. De nuevo la función sí. A ver, hagamos un recuento. Tengo un sí, dos veces el sí, tengo tres veces el sí y tengo cuatro veces la función sí. Por el teorema de la función sí anidada, ¿cuántas veces había que poner el sí dentro de la fórmula? 5, o sea, por cada letra, ¿no? El total de casos menos 1. ¿Y por qué se descuenta 1? ¿Por qué se descuenta 1? Porque en el caso que queda en el penúltimo, cuando tú estás en el penúltimo sí, cuando tienes que elaborar la condición falsa, puedes, en lugar de abrir otro sí, puedes colocar el valor por defecto que va quedando. Porque cuando estemos en el caso D, si el trabajador ya no está en el tramo D y ya analizaste el A, el B, el C y el D, entonces la única posibilidad que queda es que sea el E. Entonces no es necesario abrir otra vez la función sí, solamente para analizar si va a estar la E, si va a estar en la E, porque en el fondo es el caso por descarte que nos va a quedar. Ya, súper. Entonces, veamos aquí qué es lo que ocurre con el tramo D. Dice, está en el tramo D, sí, solo sí, ocurre esto. Pero aquí ya tengo este intervalo en que el sueldo bruto está atrapado entre un valor, entre un límite inferior, que son los 750, y un límite superior, que es 1.000.000. Bueno, ¿qué función lógica me va a servir a mí para poder evaluar la pertenencia a un intervalo? ¿Cómo? Quiero evaluar este intervalo. Este. ¿Cómo lo puedo hacer para saber si el sueldo bruto está entre 750 y 1.000.000? Sí, y Bien. paréntesis, 750, como es menor que sueldo bruto, ¿Ya? punto coma, sueldo bruto es menor que 1.000.000. Mayor o igual.
menor o igual que 1.000.000. Bien, ahí está. Ahí, por supuesto, no me puedo equivocar en escribir los ceros. A veces la vista también te puede jugar malas pasadas, ¿cierto? Y no sé, podría haber anotado eso y a lo mejor por la distancia en que estoy mirando el computador puedo creer que dice 1.000.000 y en realidad estoy escribiendo 10 millones. Entonces hay que tener, pero un cuidado, pero único. Ya, cerramos paréntesis. Como una forma de decir, hasta ahí nomás llegamos con las condiciones. Punto y coma. Valor verdadero. Si tu sueldo está entre 750 y 1.000.000, póngale la letra D. Bien, igual como lo hicimos antes, con la B, la C y la A. Ahora, punto y coma. Y aquí está lo que yo les quería explicar. Observen, chicos, que tienen un sí, dos sí, tres sí y acá viene el cuarto sí. Estamos de acuerdo que son 5 tramos en total, ¿cierto? Tramo A, B, C, D o E. Es uno de ellos. Ahora, cuando ustedes están trabajando con el último sí, ¿ya? El último sí que es este, ustedes saben que la función sí tiene una parte que se llama prueba lógica, tiene una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Pero ¿qué es lo que ocurre con el valor falso? En la mayoría de los casos, en los casos anteriores, en el valor falso, teníamos que abrir la función sí. Pero cuando tú estás en el último sí que le corresponde según el teorema, o sea, está en el cuarto sí, en 5 menos 1, en lugar de abrir otro sí, basta nomás con que tú escribas el resultado que te va quedando en la condición falsa, que es E. ¿Por qué? Porque si tú no estás en el tramo A, no estás en el B, no estás en el C y no estás en el D, ¿en qué tramo te encuentras? En el E. Pero En puede el ser un caso que sea menor que 400. Ah, sí, pues, está ahí arriba. Exactamente. ¿Y qué pasaría si el sueldo, con eso aseguramos, nosotros, Lisandro, que eh, haya continuidad en la función, Sí, ¿cierto? no había Porque, cachado. porque en el fondo están todos los casos cubiertos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el sueldo fuera igual a 400? Es la A, ¿Qué pasaría si el sueldo bruto, por ejemplo, fueran 970? es la D. Es la D, ¿cierto? Uno Sí. diría, pero claro, 970 estaría en el tramo D. ¿Qué pasa si gana 1.000.000? Es D. El D. ¿Por qué? Porque es menor o igual. Entonces, si no es uno, si no es el otro, le colocan en el último sí el caso que nos queda por descarte, que es el E. Y ahora, dicen ustedes, pucha, viene el tema de cerrar los paréntesis. Pero este teorema es tan buena onda que te dice hasta cuántos paréntesis tienes que cerrar al final. ¿Cuántas veces colocaste la función sí? 4 veces. 4 veces. Entonces, sírvase cerrar 4 paréntesis. 1, 2, 3, 4. Listo. Apriete Enter y tenemos entonces el resultado. Después de esto, es absolutamente esperable que vayan a dar consulta. Profe, a mí no me funciona, no sé por qué. ¿Te das cuenta, Nicolás? Soy adivino, ¿no? Estoy revisando lo que hizo. Nicolás, ¿te gustaría compartir tu pantalla para poder ayudarte? Bueno, profe.
Ya, maestro. Entonces, dame un segundo. No hagas nada todavía. Voy a convertir. Te voy a ungir como coanfitrión. Ya, maestro. Comparta nomás su pantalla, por favor. Ya. No sé, porque al apretar Enter me dice que tengo ese problema. Y ya. Nicolás. Javier, tienes separado por coma en vez de punto y coma, según yo. No es que mi teclado es en inglés, por eso. O sea, en este caso, a ver, ayudémosle a Nicolás. Porque también puede ser que un compañero pueda detectar aquí el problema. Tengo clarito ya cuál es. La I o no, ¿A dónde? en el primero, en el tercero. A ver. Nicolás, a ver. Tenemos aquí. No, el primero creo que no se le pone I. No, al primero no se le pone la. Hasta ahí vamos Profe, bien, creo que Nicolás. después del 5000 faltó la función sí. Y poner la B. Sí. Aquí hay algo raro, Nicolás. Mira. Mira, te recomiendo que trabajemos en la parte de arriba, Nicolás. O sea, en la barra de fórmulas, más que en la celda misma. Porque la celda se te anduvo corriendo un poco y se nos va a hacer más difícil analizar. A ver, hagamos lo siguiente, Nicolás. Sueldo bruto menor o igual que 400. Sí, y Acá. 400.000 menos que sueldo bruto, ya, coma. Ujú. No. Sin el sí. Porque tienes que analizarse 400.000 menor que sueldo bruto y si el sueldo bruto es menor o igual que 500.000. Después de 500.000 tienes que cerrar el paréntesis. Y ese menor que sueldo bruto, chao con eso. Eso no te va a servir. Después de 500.000 cerraste un paréntesis, ¿cierto? Todavía en la Ujú. fórmula no Ahora dice la. que la C tengo un problema. Ya, pero primero tenemos que analizar la B. El tramo B, Nicolás. Estamos en el 500.000, ¿cierto? Ya. Después de 500.000, tú cerraste un paréntesis, ¿cierto? Sí. Después le pusiste coma. Después de la coma tú le pones la B. Porque, y después coma. Y ahora valor sí falso. Ahí tienes que abrir un sí. Ya. ¿Qué tiene que pasar para que esté en el tramo C? Que el sueldo bruto esté entre 500 y 750. Entonces, dentro del paréntesis del último sí, colocas la I. ¿Acá? Sí. ¿O en el último? No, después de ese paréntesis. Ya. Que el sueldo bruto sea menor o igual que sea, le pone aquí. Y abre el paréntesis de la función I, que parece que ya está abierto, le pone. Está para analizar el C, 500.000 menor que sueldo bruto. Y después de ese sueldo bruto que tienes. No, retroceda un poco. 500.000 menor que sueldo bruto, después tienes que colocar la coma. Después de sueldo bruto. Sí, porque cada una de esas condiciones, como les había dicho Nicolás, no se puede escribir el intervalo de una sola vez, lo tienes que descomponer.
Ujú. Y después le pones sueldo bruto menor o igual a 750. Menor o igual a 750. Y después de ese 750 cierras el paréntesis de la función y Ya está cerrado, cerrar. creo. Sí. Después ahora, eso es C. Ahora punto y coma. Después viene un sí. Ahora tenemos que hacer sueldo bruto está entre En 750. C, profe, en C tendría que eliminar esa paréntesis que está, Ah, ¿o sí. no? Lo que pasa es que no lo alcancé a ver muy bien porque como tiene con fondo oscuro, sí. Ujú. Ahora, 750 menor que sueldo bruto, pero antes de 750 tienes que abrir la función y. ¿Por qué? Porque tiene el rango desmembrado. Lo tienes todo junto. 750 menor que sueldo bruto, coma, sueldo bruto menor o igual que 1.000.000. Ya, y después del millón Ahí le sí, cerras paréntesis. ahí sí, profe. ¿Viste? Habían varios Gracias. errores, ya, pero no te sientas mal por eso. Ya, profe, gracias. Pero en todo caso, igual es entendible que uno se equivoque al principio. Si piensen ustedes que esto es una tremenda ensalada de paréntesis, les voy a compartir igual la fórmula. Pero cuando se está explicando la fórmula, ¿no no se enredaron ustedes en algún momento? Ahí les dejé la fórmula completa. Sí, profe, pero ocupaba el F9 y lo iba revisando. Entonces sí, iba viendo si iba bien o no. Muy bien, Julián. Excelente, excelente acotación. ¿Qué es eso? El F9 es una herramienta eh, que a nosotros nos permite evaluar el resultado parcial que te está dando una función. Es para saber cómo vamos. Porque entre tanto paréntesis, entre tanto punto y coma, que la comilla, que no sé, porque el paréntesis, que el signo menor, que le puse menor igual, que era solo menor y cosas así, obviamente que uno se puede equivocar. Y lo que hace el F9 es que te permite evaluar. Para poder hacer eso, hay que tener cuidado. Por ejemplo, esta es la ley 500. Entonces, supongamos que yo quiero ver si esa condición se cumple. Se selecciona por completo, aprieto F9, el sueldo, ojo, era de 500, el valor que está escrito ahí. Entonces aquí me va a decir falso, porque claro, 500 no es menor que, no es menor o igual a 400.000. Entonces hago control Z para volver a la fórmula. Si yo no hago control Z, entonces la fórmula se pierde. ¿Y en qué momento se selecciona la letra de 8-9? ¿Cómo de 8-9? Voy a estar revisando si el 500 pertenece a eso. ¿En qué momento la selecciono? Ah, no, mira, aquí lo que hacemos es esto. Nos vamos a la fórmula. Entonces tú dices, ya, me gustaría saber si el sueldo bruto está atrapado entre 400 y 500.000. Ujú. Entonces, tenemos que seleccionar por completo la expresión que lo abarca. Si yo tomo una partecita de ella, Excel me va a mostrar error porque va a evaluar cuánto es lo que vale, valga la redundancia, lo que yo estoy seleccionando. Entonces, Sí. me va a decir, ¿el sueldo bruto estará entre 400 y 500? Voy a F9, y aquí tú puedes ver, Lisandro, que dice verdadero. ¿Y qué significa ese verdadero? Significa que la condición se cumplió. Le doy control Perfecto. Z para recuperar la fórmula. Aquí, por Súper. ejemplo, Muchas podríamos gracias. hacer, no te preocupes, podría seleccionar todo, apretar F9 y me va a decir B. Fíjate porque ya hizo todo el análisis. Ah,
Pero ¿qué pasa si a mí se me olvida anotar eso, profe? ¿Qué pasa si se me olvida apretar Control Z? Vas a perder toda la fórmula que había escrito. Y Excel ahí es implacable. Es un Con la bellaco. flechita de arriba. Claro, ahí podemos tratar de recuperar con Control Z o bien apretando la flecha, esa flecha curva, ¿cierto? Que apunta hacia la izquierda. Aquí, por ejemplo, si el compadre gana 350, ¿en qué letra me debería dar ahí? La, ¿Qué ustedes ven aquí? Si gana, por ejemplo, 980, 982, la D. la D. ¿Y qué pasa si gana un palo 900? E. Remueve. ¿Ven? Mira, Ahí es. lo mismo adelante que quedé con la duda. En la celda donde dice tramo función I, ¿Sí? ¿tiene como algo tiene seleccionado en la parte del sueldo bruto? No. Solamente aquí el valor que yo escriba, esta celda Sí. depende de esta. Entonces, si Ya, aquí pero yo, eso lo marcó usted. Nosotros no vamos a tener que marcar eso. ¿cómo así, Porque Lisandro? sí, ¿cómo esa celda sabe que tiene que calcular lo del sueldo bruto? No, el sueldo bruto es un dato. Pero Es yo en un, qué momento en mi fórmula pongo que estoy calculando el sueldo bruto. Como en no, qué momento selecciono la celda de al lado. lo que yo calculo aquí, el sueldo bruto, Lisandro, es una celda que no tiene ninguna fórmula. El sueldo bruto simplemente uno va y lo escribe. No, sí, eso lo entiendo perfecto. Pero ¿por qué se cambia en la celda al lado, que es la que estamos buscando en el fondo? ¿Por qué cambia eso? Sí. Fijémonos en esto. En la tramo función I, esta Ajá. celda sueldo bruto no lleva fórmula y el tramo sí lleva. ¿Cuál es la gracia? Ah, ya, El ya caché, qué pavo. Donde dice sueldo bruto. En el fondo es que su- seleccionamos la anterior. sueldo bruto, sueldo bruto, sueldo bruto, sueldo Sí, bruto. súper. Si esto tú lo ves, Lisandro, como una como álgebra, como f de x igual a y, Sí. tú sabes que la x es la variable independiente y la y es la Ajá, variable dependiente. El súper. sueldo bruto es independiente, es como una x. Ujú. Entonces, Sí. el sueldo bruto tú le das, le das cualquier valor, Ujú. automáticamente va a reaccionar y va a decir, no, esta es la letra que le corresponde. Le pongo 100. Ah, súper. Bueno, aquí le puse una regla de validación de datos que era o más bacán el ejercicio. Y bueno, le voy a poner, no sé, 600.000. Me va a decir, tiro tramo C. Pero es por eso, porque reacciona. Ahora, ¿quieren ver ustedes cómo lo hace Excel para evaluar las fórmulas, para que uno entienda bien cómo está razonando todo este menjunje? Fíjense, chicos, esto se los voy a enseñar porque me cayeron bien nomás. Vamos a ir acá al menú fórmulas. Esto, siéntense, pero privilegiados, porque les voy a enseñar cómo se le hace un seguimiento a una fórmula, para que uno entienda. A veces ustedes pueden escribir bien una fórmula, no le faltó ningún paréntesis, no le faltó ningún punto y coma, está todo bien escrito. La sintaxis, la escritura, la gramática está bien, pero puede ser que la semántica, el significado esté malo. Por ejemplo, yo sé que la fórmula me debería dar, no sé, 40 y me está dando 200.000. A pesar de que está bien escrita, yo me puedo haber cometido un error. ¿Ya? Y eso es lo que y Excel tiene una herramienta que me permite a mí depurar, que me permite, en el mejor sentido de la programación computacional, me permite entender qué es lo que pueda estar malo de esto. Vamos aquí a la parte de las fórmulas. ¿Ya? Y dentro del menú fórmulas, que ustedes ven que hay ciertas cosas interesantes,
hay un icono muy simpático que dice evaluar fórmula. Antes de apretar ese icono, tienen que asegurar de estar encima de la celda a cuya fórmula le quieren hacer un seguimiento. Voy a menú fórmulas y aprieto acá, evaluar fórmula. Ah, ¿qué es lo que ven ustedes acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que se puede apreciar aquí, muchachos? Que aparece acá la fórmula completa que está en la celda. ¿Ya? Y no sé si se alcanza a notar bien, o si lo ven ustedes bien en sus computadores, que la primera aparición de sueldo bruto está subrayada. La primera. Es la primera, ¿cierto? Sí. La que está. Entonces, cuando yo aprieto el botón evaluar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar el valor del sueldo bruto que está alojado en la celda de 8. Le voy a poner evaluar. Fíjense que sueldo bruto cambió y ahora dice 600.000, ¿cierto? Las fórmulas en Excel se leen de izquierda a derecha. ¿Correcto? Sí. Y apenas la función sí llegue a un resultado, a una expresión verdadera, hasta ahí va a llegar. Mira, dice 600.000 es menor o igual que 400.000. Aquí yo tengo un operador relacional, el menor o igual. Yo lo voy a poner evaluar y va a decir falso. Como eso no se ocurre, se dan cuenta que ahora el sueldo bruto, entramos a este sí y el sueldo bruto está aquí. Eso es lo que está subrayado. Ahora me va a preguntar, 400.000, ¿será menor que los 600.000 que están ahí? Ese error que dice gato ND significa que el resultado no está disponible. Y no está disponible porque la función, o sea, la expresión lógica no era verdadera. 400.000 es menor que 600.000, sí. Y eso en idioma computacional se dice verdadero. Entonces aquí se alcanza a apreciar. Yo lo que más espero que esto se aprecie bien, de que estoy en esta parte. Estoy analizando ese y. Ahora, el sueldo bruto, los 600.000, ¿será menor igual que 500.000, muchachos? ¿600.000 es menor igual que 500.000? No. No pasa nada. Evalúo 600.000 menor igual que 500.000, medio falso. Mala onda. Porque aquí yo tengo una i, y fíjense que el i tiene que procesar dos valores de verdad. El primer valor de verdad que tenía que procesar la función i era verdadero y el otro es falso. ¿Y qué pasa cuando tú estás analizando la función i y uno de los argumentos es falso? ¿Qué resultado entrega la función? ¿Qué cosa, profe? Aquí yo tengo una función i, ¿cierto? Hay uno que me dio verdadero, ¿ya? Porque 400 menos que 600, y me dio falso también, porque 600 no es menor o igual que 500.
¿Qué pasa cuando yo tengo la función y uno de los argumentos es falso? ¿Qué resultado entrega la función y? Falso. Es Es falso. falso. Recordemos el ejemplo esto de los criterios para buscar pega. O sea, es como que compadre cumple con el criterio, no sé, de estar estudiando, pero no tiene experiencia. Es eso. Entonces, le pongo nuevamente evaluar. ¿Ven? Medio falso. Entonces, como medio falso, vamos al próximo sí. Ahora dice, 500.000, ¿será menor que sueldo bruto? Sueldo bruto 600. 500.000 es menor que 600.000, verdadero. Y sueldo bruto, ¿será menor igual que 750.000? Por supuesto que sí. Evalúo. ¿Y qué es lo que me queda ahora, muchachos? Tengo una I que tiene que analizar dos resultados que son verdaderos. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué resultado te entrega entonces la función I cuando sus argumentos son verdaderos? ¿Cómo, profe? ¿Qué resultado te entrega la función I cuando todos los argumentos son verdaderos? Verdadero. Es verdadero, porque todo se cumple. Piensen ustedes así como que el candidato cumple con todos los requisitos para postular. Ya, pues. Entonces, como todo esto es verdadero. Y como es verdadero, te va a dar la letra C. Y eso quiere decir entonces que el resultado final de la función va a ser ese. Le damos cerrar y ahí tenemos entonces esto es una especie de animación que hace Excel con los diferentes valores que puede tomar, o sea, con la fórmula que yo le estoy pasando para que esto se entienda mejor. ¿Queda un poco más claro así o no? Sí, profe. Ya, muchachos. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos optimizar esto. Esto funciona para funciones, haga la redundancia, funciona para funciones, donde los criterios están dados por expresiones de este tipo. Menor o igual que 400, cuando tenemos signos menores, menores iguales. ¿Se fijan? Cuando tenemos expresiones de este tipo. Y además, fíjense, cuando se nos repiten los números. ¿Se dan cuenta que 400.000 es el mismo que aparece acá? Los 500.000 de acá se me repiten abajo. Los 750 se me repiten acá abajo. El millón que yo tengo por acá se me repite por acá abajo. Se dan cuenta que aquí tenemos menor igual, menor igual, menor igual. Y en el siguiente tramo, si el tramo anterior terminaba en 500, ahora empieza en 500, pero no se le coloca el igual. ¿Se dan cuenta de esa pequeña sutileza? Cuando los rangos te los presentan de esta manera, y yo no quiero escribir tantas veces la función y, no me quiero llenar de tanto paréntesis, de tanto menor igual, fíjense en los números que están aquí. Fíjense solamente en estos valores.
Tengo 400.000 por acá, 500.000. Tengo 750, 1.000.000. Los números que yo les he marcado en verde, ¿están ordenados de forma ascendente? Sí, Se tienen que asegurar de que los números estén escritos de esa forma, porque al estar escrito en forma ascendente, entonces van a poder hacer ustedes esta magia. ¿Estamos optimizados? Ponemos igual, sí. Igual, en este ejercicio vamos a usar 4 veces la función sí, ¿ya? Pero con la gran diferencia que en lugar de poner, en lugar de poner la función y, vamos a prescindir, de aquello. Vamos con el tramo A. Sueldo bruto, sueldo bruto menor o igual que 400.000. Como ustedes pueden ver, hasta el momento la fórmula está exactamente igual que la anterior. ¿Dónde viene la cosa? Punto y coma. Valor falso. Abrimos nuevamente la función sí. Pero acá, en lugar de poner todas estas leceras que 400.000, menos que sueldo bruto y todas las chayas, ustedes se quedan solamente con la última parte ustedes se quedan solamente con la última parte del formato. Con esto. Sueldo bruto, ahí, para que no se note el otro, menor o igual que 500.000. Entonces, pone sueldo bruto menor o igual que 500. O sea, quiere decir que eso de 400.000 menor que sueldo bruto lo pueden omitir. ¿Ven? Y con eso nos queda una fórmula un poco más liviana. Punto y coma, ponemos la letra B. Ahora, para el tramo C, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Que 500.000 menor que sueldo bruto, menor o igual que 750. Hacemos el mismo truco. Me fijo en lo último que tenemos escrito. Esto es la terminación. Bien. Entonces ponemos sueldo bruto, ahora igual que 750. Pero, antes de poner eso, antes de poner esa barbaridad que escribí, después de la B tengo que abrir la función sí. Sueldo bruto menor o igual que 750, le ponemos la letra C. Punto y coma. Y ahora tengo que ver el sueldo, el tramo D. Pero como todos estos números están ordenados de forma ascendente, ustedes pueden hacer esto. Abren de nuevo la función sí y tenemos que mirar esto. Que mi sueldo bruto sea menor o igual que 1.000.000. Entonces, sí, el sueldo bruto es menor o igual que 1.000.000. Ponemos la letra D y en caso contrario se pone la E y terminamos la fórmula cerrando los últimos 4 paréntesis. 1, 2, 3, 4. Damos Enter y ahí la tenemos. Entonces aquí tenemos una fórmula de 2 líneas que está bastante más corta y más amable de analizar que las otras. Si lo quieren hacer ustedes la prueba con la función y o lo quieren hacer de forma optimizada como acá, son libres de trabajarla como lo estimen conveniente. ¿Una consulta, muchachos?
Ninguna. Muy bien. Con esto damos por terminada toda la materia de Excel del semestre. El día martes vamos a comenzar con Word. En las últimas 4 clases del semestre vamos a trabajar con Word. Súper. El certamen va a estar más centrado en Word. En Excel. Ah, ya. Digamos que Word es como el arroz graneado del curso. Lo importante aquí es Excel. Porque si Ya, perfecto. porque si uno lo contrata, por ejemplo, vos sí sabes que yo sé hacer cartas, sé hacer currículum súper bonito en Word. Claro, porque puedo usar una plantilla. Pero no cualquiera va a llegar y te va a implementar fórmulas y te va a automatizar tareas. Por eso es que Excel es más importante. Ya, muchachos, lo dejamos hasta aquí por hoy entonces. No creo que Súper. no se enojan, ¿cierto? No. profe. No, Sí, profe, tranquilo, felices. Obvio que no, profe, ¿cómo nos vamos a enojar? ahora con usted. sacaron la voz. Delante cuando les pregunté, ¿cómo están? Un silencio, pero se cortaba No, con profe, el nosotros cuchillo. respondimos. Pero después se Claro. puede un poco. Lo que pasa es que tengo que hacer un pequeño trámite después. En Si 2 no, con mucho. segunditos nomás. ¿Ah? En 2 segundos. Entonces voy a Profe. finalizar la clase y voy a detener la grabación.